Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema: si escuchas, recibes consejo. Si obedeces, liberación espiritual. Quinta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, la palabra de Dios es viva y es espíritu. Es eficaz en los propósitos de Dios para con cada uno de nosotros. Es palabra de mucho poder. Penetra hasta el alma, en la voluntad humana y el espíritu, en el raciocinio, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, en consejo y libertad de malas obras. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 6, verso 1, 12, 7 y 10. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Escucha con atención porque este pasaje está bien importante para nosotros. Dice aquí el Señor en la carta a los Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, dejando las imperfecciones de la carne, vamos adelante a la perfección del Espíritu. Si el Espíritu es perfecto, la carne, en gracia de Dios, el Espíritu perfecciona la carne, toma control sobre la concupiscencia de la carne. Sigue diciendo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, o sea, no echando otra vez el principio del arrepentimiento, pues Dios es un Dios de seriedad y así mismo tenemos que ser nosotros. Nosotros no nos podemos estar arrepintiendo a toda hora de las malas obras. Si la gracia de Dios es para que nos corrijamos de una vez y por todas. Entonces, arrepentimiento de obras muertas, o sea, teniendo arrepentimiento a toda hora del pecado. De la fe en Dios. Si verdaderamente nosotros tenemos fe en Dios, estamos oyendo y haciendo la palabra, y allí haciéndola nos estamos corrigiendo de todos nuestros errores, a fin de que no nos hagamos perezosos. Mira, ya la pereza es una equivocación, un error, mira, de personas que en el servicio a Dios son lentas, hacen sin ganas el ministerio, no tienen compromiso, no se comprometen a ir y no van. Mira, entonces dice que
para que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es imitar a un verdadero cristiano? Pues ser diligente, que es lo que nos demanda Dios. Que dice aquí que por la fe y la paciencia, porque es precisamente en la paciencia donde alcanzamos la bendición de las promesas. Y cuando nosotros esperamos promesas, no es en el tiempo de nosotros. Escúchalo bien, siempre las promesas debemos de recibirlas en el tiempo de Dios. Dios sabe cuándo es el tiempo de la bendición y el mejor tiempo para nosotros. Porque mira el ejemplo que nos pone, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahora comparando la tierra con nosotros, quiere decir, porque nosotros que bebemos con hambre y con sed la lluvia que es la palabra de Dios, que muchas veces cae sobre nosotros, ahí cuando la estamos recibiendo, produce provecho en cada uno, provecho de bien, provecho para bendición, a aquellos por los cuales es labrado, o sea, trabaja en el ministerio y recibe bendición de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor, escúchalo bien, ministerio de amor, haciendo con buena voluntad las cosas para el Señor, no para los hombres, no para los pastores, no para los apóstoles. Tu obra, hermano, es para el Señor, mi obra es para el Señor, es con amor, haciendo sus mandamientos, obrando derecho hacia nuestro prójimo. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, primeramente hacia Dios, porque así lo dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas las fuerzas de tu alma. Y dice, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mira, o sea, sirviéndole a los santos de la iglesia y sirviéndoles aún. Ese trabajo nunca se puede menguar. Siempre, cada vez que estemos en el ministerio de Dios, debemos de hacer las cosas con amor, con diligencia, con prontitud. Escúchalo bien. La honra, el agrado, la complacencia es para Dios, vuelvo y te digo. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 132, verso 4 y 5. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Mira la promesa que le hizo David al Señor, relacionado con este tema del adormecimiento espiritual y pereza. Dice aquí, David le dice al Señor, no daré sueño a mis ojos. Mira, o sea, no le daré ganas de dormir a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová en mi corazón, morada para el fuerte, o sea, morada para su espíritu. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 12, del verso 1 al 3 y 11. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira qué tan interesante.
Qué tan importante es la palabra que nos habla Dios en el apóstol Pablo. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, vuestra carne, en sacrificio vivo. Quiere decir en ofrenda a Dios, en renuncia al pecado. Es una determinación que tienes que tomar tú, que tengo que tomar yo, buscando siempre la santidad y ser agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Es la verdadera adoración a Dios que le debemos hacer con todo el entendimiento. Por eso la palabra dice que debemos alabar a Dios con el entendimiento, que debemos orar a Dios con entendimiento. No es porque veamos y oigamos a los demás, no, haz las cosas personalmente con buen entendimiento, porque Dios nos ha dado un espíritu racional. Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no seamos iguales a la vida del mundo, quiere decir esta parte, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, quiere decir de la renovación de nuestro espíritu. Acuérdate que la palabra constantemente nos está transformando, nos está renovando, nos está vivificando en Cristo Jesús, en el espíritu. Dice, para que comprobéis, o sea, para que confirmemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Será que la voluntad de Dios se puede comparar con la voluntad del mundo? La voluntad del mundo es todo lo contrario. La voluntad del mundo es mala, la voluntad del mundo por todo lo que pasamos es desagradable, la voluntad del mundo es imperfecta. ¿A causa de qué? Del pecado, de la concupiscencia. Entonces dice el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no consideres que lo que eres tú es por méritos propios. Nunca. Y dice de sí que el que debe tener. O sea, nosotros, ¿cuál concepto debemos de tener los cristianos? El ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos demanda, ser mansos y humildes como yo, para que tengáis descanso en vuestras almas. Mira, sigue diciendo el apóstol, sino que piense de sí con cordura. O sea, siempre pensemos en reflexión a lo que estamos haciendo. Y procuremos en Dios, por agrado de su corazón, hacer siempre las cosas bien, como lo demanda la palabra, conforme a la medida de fe. O sea, lo que hacemos, que Dios repartió a cada uno, en lo que requiere diligencia, o sea, demanda prontitud, cumplimiento, no perezosos, sino fervientes, con ese celo en el espíritu, de que estamos obrando es para Dios, sirviendo al Señor. Mira, o sea que en nosotros debe haber ese celo espiritual siempre, de que todo se esté cumpliendo, de que todo salga bien, observando a los hermanos si están mal, exhortándolos, animándolos, llamándoles la atención en lo que estén mal, pidiendo la gracia del Señor para que no se ofendan, para que reciban todo en la gracia, en bendición, y asimismo sean mansos y humildes como Cristo y como nosotros, para que dispongan sus corazones verdaderamente a que el servicio es para Dios y no para los hombres. Es tremendo que los hermanos servidores en la iglesia ya renieguen, ya no quieran hacer las cosas, que las hagan de mala gana, que ya no se les puede decir nada. Eso, mejor dicho, eso no le sirve a Dios. Y yo digo que si yo voy a prestar un servicio de esa clase, seguro, hermanos, se los digo que yo prefiero sentarme a servirle mal a Dios. A Dios le tenemos que servir con, como dice Él, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas de nuestras almas. Amén.